Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Deseamos que las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Creador puedan posar sobre usted y los suyos. Gracias por acompañarnos. Llegamos a lo que es la parte de repaso de la lección de lo visto durante toda esta semana en la lección número 12, Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. Recordamos una vez más el texto que nos sirvió de fundamento. Si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? De verdad, de todo corazón, ustedes son bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Aquí en cabina saludamos al pastor Cristian Veras, que está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones abundantes de igual manera. Qué bendición en este día poder estar una vez más compartiendo al junto suyo el comentario de esta lección. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Amén. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo y que Dios pueda seguir dirigiendo sus vidas. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial y Rey del Universo, muchas gracias porque nos permites estudiar contigo esta lección tan maravillosa y por supuesto bajo la dirección y guianza de tu Espíritu Santo, que sea de bendición y de provecho espiritual para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estuvimos revisando temas de mucho interés. Uno que nos hablaba sobre los dos mandamientos principales, los dos mayores pecados. Nos enfocamos también en Dios ama la justicia. Estamos estudiando llamados a establecer la justicia. Y recientemente compartíamos con ustedes el estudio ¿Quién es mi prójimo? Y para el día de hoy, como de costumbre, vamos a hacer una revisión de esos conceptos para establecer mentalmente lo que estudiamos, y en la medida en que establecemos en nuestra mente, pues esperamos que cada una de esas enseñanzas puedan ser puesta en práctica. De manera que si nosotros amamos a Dios, nos amaremos unos a otros y nos ocuparemos en nuestro bienestar mutuo. Básicamente parte de las ideas que estamos desarrollando, y efectivamente, Pastor Cristian Veras y amigos oyentes, dos ideas principales en los diferentes temas que recientemente estamos haciendo mención. El primero tiene que ver con la justicia, que es el vínculo inquebrantable del amor hacia Dios y hacia los demás, y una segunda idea que estuvimos desarrollando durante toda la semana tiene que ver con ese amor fallido, cuando el amor y la justicia están desconectados, y básicamente todo se centró en esas dos grandes ideas durante la semana. Seguro, pastor, y sería tan importante ver que realmente la condensación de este estudio, o sea, el énfasis del estudio es durante toda la semana que si nosotros amamos a Dios, nos amaremos unos a otros, nos ocuparemos en nuestro bienestar mutuo, porque amar a Dios es amar al prójimo. Amar a Dios es realmente tener amor por todo lo demás o todos los demás en el asunto del ser humano, aunque no solamente amamos al ser humano, sino que también amamos la misma creación de Dios. Nosotros amamos a los animales, los cuidamos. Si en verdad tenemos amor para Dios, amamos y cuidamos toda la creación, hasta la tierra misma.
la amamos y la cuidamos, porque el que destruye la tierra está destruyendo la naturaleza y por ende el hábitat del ser humano, y todo el que ama a Dios siente un amor profundo por lo bueno, por lo venerable, por lo que es puro. Ese amor nos impulsa y nos motiva, pastor y estimados amigos, para realmente sentir un amor, un vínculo inquebrantable de amor hacia Dios y hacia los demás. Pastor, eso nos hace pensar que si hay un reglamento que uno debe tener bien claro en el desarrollo de nuestras actividades en torno a lo que hemos estudiado en esta semana, es asegurarnos que el amor de Dios esté habitando en nuestros corazones. Ya decía el texto bíblico que servía de fundamento para memorizar. ¿Cómo es posible? Es que no se puede coincidir una gente que dice amar a Dios y de repente usted lo encuentra aborreciendo a un hermano. Y eso es muy común, en nuestra sociedad. Y no estamos hablando de personas que no tienen temor de Dios, porque eso es muy común, regular, pero en personas que dicen aceptar a Jesús como su Salvador personal, y entonces usted está encontrándose que no tiene ningún tipo de interés por amar a los demás, eso es incoherencia. El Evangelio siempre es coherente, y si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tenemos que manifestarlo amando a nuestros semejantes y amando a toda la creación en sentido general que Dios nos ha dado, como usted estaba señalando. Eso es así, pastor, porque amar a Dios realmente implica preocuparse por el bienestar de nuestros congéneres, de nuestros vecinos, amigos, familiares. Amar a Dios significa pensar en ellos, sentir lo que ellos sienten. Yo no puedo decir que amo a Dios y odiar a mi prójimo o hacerme el de la vista gorda con mi prójimo. Una forma de nosotros amar a Dios y por supuesto al prójimo es, pastor, que en un principio de la mayordomía mismo nosotros tenemos que de nuestro presupuesto mensual apartar una partida pequeña para ayudar a personas que necesitan, porque no podemos pensar que amamos a Dios y obviar que hay personas que al mediodía no han comido, que hay personas que llega la noche y no tienen nada que comer ni le han puesto nada a sus hijos en la mesa. Puede ser que hayan sido mal organizados, desbaratadores o derrochadores o pródigos, como realmente significa la palabra pródigo, es derrochador. En un caso práctico, yo fui pastor en un lugar, iniciando mi ministerio, y yo me iba a esa montaña, me iba los jueves cada 15 días a visitar a esa hermandad. Pastor, y yo pasaba todo el día visitando en esa comunidad. El primer día que fui, noté que no había, era estos, como le dicen en el campo, fogón, ¿no? Uh-huh. No había encendido el fogón, o sea, no había leña en esa cocina, no había humo, los niños no estaban comiendo al mediodía. Eso me dijo que no había comida. Ya yo no podía hacer otra visita a ese lugar sin hacer provisiones para esos hermanos. De manera que me valí de personas que realmente todavía al día de hoy doy gracias por ellos, gracias a Dios por ellos y oro por ellos, que me suplían y yo me aparecía con algo para esas personas, y eso es maravilloso. Eso era lo que hacía Jesús. No podemos pensar amar a Dios sin preocuparnos por el prójimo y sin naturalmente sentir compasión por ellos. Eso es en sentido general. Ahora bien, usted sabe que a la iglesia que pertenecemos, a la iglesia que usted pertenece, y este servidor tiene un sistema muy organizado, tiene un brazo de ayuda humanitaria que le llaman ADRA, y entonces donde se presentan las necesidades está allí lista para trabajar en esa dirección. Sin embargo, pastor, me gustó mucho el punto que estaba señalando cuando usted decía que dentro de nuestro presupuesto mensual debemos sacar algo
para compartir con los pobres y necesitados. Y algunas personas encuentran eso bastante complicado y difícil. Quisiéramos decirle, y lo decimos de todo corazón y con la autoridad que nos enseña la lección de esta semana, que sí es posible un ministerio personal, individual, donde el amor de Cristo, al motivar su vida, entonces sí podemos sacar algún dinero, algún tiempo para ayudar a los necesitados. Y la verdadera religión, decía Santiago, se conoce ¿en qué cosa? En visitar a los huérfanos, dar de comer a las viudas y a los encarcelados. Así es, Santiago 2:27. Claro, entonces eso tiene su implicación real. Me gusta siempre decir esto. Una persona que está llena, influenciada por el amor de nuestro Señor Jesucristo, es muy difícil que se quede indiferente ante las necesidades que tienen los demás, la necesidad que tiene el prójimo, y en eso básicamente resaltamos en esta semana esos puntos de mucho interés, porque debe haber una conexión entre lo que nosotros profesamos y creemos y la actividad que debemos realizar en torno a ese conocimiento. Precisamente por eso, pastor, es que la aplicación a la vida misma de lo que es el amor de Dios es una preocupación genuina por nuestro prójimo. Es una preocupación no solamente en el tema económico. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos ser bendición para otros. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona que se está alimentando mal, usted puede ser una bendición. Fue una lección objetiva para mí mismo, pastor, de ver una familia que se alimentaba mal y yo no acercarme y orientarlo. Y ya con la ayuda de Dios prometí no volver a hacer eso, porque se enfermaron de manera funesta, terrible. Nosotros podemos ser bendición para otros también en lo que tiene que ver con la salud mental. Usted puede ayudar a una persona con depresión, con ansiedad, con estrés, decirles que Dios tiene solución a sus problemas, que Dios está al control, que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted puede ser de bendición también para un matrimonio, un ejemplo con su familia, en su hogar, a un marido tosco, bruto, que maltrata, que golpea a una esposa descuidada, con falta de amor en la práctica con su esposo y con sus hijos, con su hogar. Nosotros podemos ser bendición en todo ese sentido. Además también del tema económico, Dios nos ha colocado y ha puesto su imagen en el ser humano, es para que nosotros reflejemos ese amor de parte de Dios. Si lo vivimos, lo compartimos. Pienso, pastor, que sería muy importante, después de establecer a manera de repaso esos grandes rasgos que estamos viendo durante la semana, dediquemos un tiempo para analizar la interacción que Jesús tenía con la gente y especialmente la reacción de los que en ese sentido se llamaban ser los grandes religiosos, aquellos que, por ejemplo, se convertían en abogados para fortalecer las leyes y el fiel cumplimiento de esas leyes, y también un grupo de religiosos que nosotros conocemos como los fariseos, que eran los apartados. Eran gente tan religiosa, que odiaban lo que es el espíritu de la ley. Ellos pretendían aplicar todas las leyes, pero se olvidaban de un deber importante, que era amar al semejante. Y notamos que incluso en esta semana notábamos de alguien que se acercó a Cristo Jesús por instrucción de sus jefes, para probarle y preguntarle que cuál era o cuáles eran los grandes mandamientos de la ley de Dios, y Jesús lo expuso brillantemente en dos grandes mandamientos que implicaba la observancia de la ley de Dios. Pero estos religiosos, los escribas y los fariseos, queriendo ser gente que aparentemente cumplían con esos reglamentos, se fueron a algunos extremos y se olvidaron de las necesidades de los pobres. Así es. Muy importante su planteamiento, pastor, porque realmente los fariseos tenían una apariencia de piedad, una religión vacía. Nosotros no podemos vivir con esa religión vacía, porque de hecho enviaban espías
para entrampar a Jesús. Sí. Desde que usted ve que una persona envía espía o que espía a alguien, esa persona está mal. Eso es muy peligroso. Sí, señor. Esa persona no está bien, porque Dios no espía a nadie. Dios le da libertad al ser humano y de hecho todos fallamos en algún aspecto. Lo interesante y por supuesto lo ideal sería ayudar a la persona con un tacto afable y con sinceridad, tal cual lo hacía Jesús. Por eso esos espías, pastor y estimados amigos, no se atrevieron a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en algunas dificultades. Sin embargo, ellos mismos, que sabían que estaban violando los mandamientos de Dios por las tradiciones, estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre. Por eso Jesús, cuando lo quisieron entrampar, le contestó con esto: ¿quién de vosotros, teniendo una oveja que se cae en un hoyo, la deja porque es en sábado? O una oveja sedienta no le da de beber en sábado. Los judíos podían darle de beber, y en esas tradiciones, pastor y estimados amigos, estaban tan alejados de la realidad divina que ellos pusieron cargas en torno al sábado. Y yo quiero que sepan que los judíos fueron probados antes del exilio babilónico con la idolatría, pero fueron curados de la idolatría y entonces cuando regresaron cayeron en el fanatismo religioso. Y eso es muy, pero muy nocivo para lo que es la religión, porque ellos ahí era que espiaban a Jesús. Pusieron leyes, algunos hablan de 39, 40, hay de hecho teólogos que hablan de 500 leyes alrededor del sábado que Dios no había realmente colocado. El sábado debía ser una delicia. Sin embargo, ellos lo convirtieron en una tradición muy lastimera para todo el pueblo. Por eso siempre me gusta citar a John Knight. Es uno de los grandes teólogos de la Iglesia Adventista que cita que estos fariseos y los escribas se inventaron más de 500 leyes en torno a la observancia del sábado. Cuando uno estudia la cultura judía y puede utilizar cualquiera de los escritores que hable sobre cultura de los judíos y su entorno, señores, habían leyes que rayaban hasta lo ridículo en torno a la observancia del día sábado. Voy a citar rápidamente algunas de ellas para que se pueda entender cuando usted decía que habían hecho del sábado una carga porque pensaban que no podían ni siquiera beneficiar al prójimo, pero sí beneficiaban al animal. Sí. O sea, para ellos decían, por ejemplo, que las enfermedades crónicas no se podían curar en día sábado. Usted encontrará que hay varios textos de la Biblia que dice que cuando se ocultaba el sol, Jesús sanaba a los enfermos para evitar la contradicción del choque contra esos rituales y tradiciones que tenían los judíos. Sacarse una cana en día sábado le era pecado porque se cumplía con la ley de la siembra y la cosecha. Sí. Quemarse una vivienda y usted sacar solamente una muda, si sacaba más de una muda, estaba violando el sábado, pero el gentil podía sacar toda la muda que sea para entregárselo al dueño de la casa. Y esas eran de las leyes ridículas que sucedía en torno al día sábado, porque querían ser muy religiosos, pero cuando había un hombre que tenía que ser curado en día sábado, ellos no permitían que en el día sábado fuera curada una persona que tenía una enfermedad de mucho tiempo. Así y ahí, es. en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, usted encontrará como 7 u 8 milagros que Jesús hizo en día sábado y que ocasionó la reacción de inmediata de los escribas y los fariseos, porque decían que esas enfermedades no se podían sanar en sábado. Eso es correcto. Sin embargo, creían que sí se podía aliviar. Ellos creían que se le podía dar un remedio, como usted decía. No se podía curar las enfermedades crónicas en sábado, pero le podía dar para aliviar su dolor. Note qué ignorancia, contradicciones, ridiculez, como usted decía, que rayaban hasta en lo ridículo.
creían que usted no se podía comer una gallina en sábado, pero se podía comer el huevo que pusiera la gallina. De hecho, habían dos fuentes teológicas muy importantes, la de Hillel y Shammai. Así es. Que ellos discutían, depende de la función de la gallina. Así es. Si la gallina es ponedora y puso el huevo en día sábado, ese no se puede comer porque le costó un trabajo a la gallina, pero si la función de la gallina era, o tenían la gallina para criarla para comer y colocaba un huevo allí, no había problema. O sea, leyes así, señores, 2 escuelas teológicas, detenerse a discutir asuntos como esos rayaba hasta lo ridículo. Así es. También otra ley era que usted podía mirarse en un espejo si estaba fijo en la pared, pero si el espejo estaba móvil, decían que ya estaba cargando. Usted no podía escupir en tierra porque de acuerdo a ellos se estaban irrigando. De manera que es un asunto realmente terrible lo que ocurría, y entonces ellos estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre mientras aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. Y por eso fue que Jesús apuntó, no estaba violando el sábado, estaba eliminando esas tradiciones ridículas que tenían los escribas y los fariseos de dejar sufrir a un ser humano y favorecer a un animal. Jesús, repito, o más bien reitero, Jesús pues vino para aliviar el sufrimiento, el dolor, no solamente de los seres humanos, sino de los animales también, de la creación en sentido general. Y yo quiero que ustedes sepan, me gustaría más bien que ustedes supiesen que para Dios el tema de los animales es tan importante que el libro de Jonás, cuando termina hablando de salvación, los animales están incluidos dentro del plan de salvación de Dios. Sí. De manera que no estoy diciendo que Jesús no se preocupaba por los animales, pero un ser humano para Dios es más importante que cualquier cosa. Para Dios, el hombre, el ser humano, es lo más importante. Por eso lo puso como Señor de la creación. Y Jesús vino precisamente a aliviar el sufrimiento, el dolor de la raza humana, y a demostrar que la religión vacía no tiene sentido ante la vista de Dios, sino el amor, la justicia y, por supuesto, amar a Dios. Eso es tan claro y evidente que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en lo que hemos venido hablando, el hombre es la corona de la creación y Dios le presta mucha importancia a las necesidades del ser humano. Y estudiamos en esta semana que hay clases importantes como es el pobre, el necesitado, la viuda, el huérfano. Son clases sociales que el mismo Señor Jesucristo le prestó mucha atención, y a través de sus enseñanzas, cuando estaba haciendo sus discípulos, demostró que ciertamente una vida de servicio, abnegada, una vida de entrega a los demás es lo que Dios espera de sus hijos en esta tierra. Por eso estamos hablando de la incoherencia de alguien que dice ser llamado hijo de Dios y entonces está más preocupado y se ocupa más de las cosas que son tradiciones que quizás no tienen tanta importancia, y nos olvidamos del gran mandamiento que Dios estableció del amor. Amar a Dios por encima de todas las cosas de este mundo y al prójimo como a uno mismo. De eso depende la ley de Dios, porque la ley de Dios está fundamentada en su carácter. El carácter de Dios es el amor, y de eso se trata, y el énfasis que estamos haciendo en esta semana tenía que ver con eso, desarrollar el amor supremo de Dios en nuestras vidas para que podamos reaccionar a favor de nuestros semejantes donde está la necesidad. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, los versículos 16 al 18, Cristo está haciendo una intertextualidad basada en el libro de Isaías, el capítulo 12, basado en Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo Cristo. He venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y primero dice, me ungió, me ungió. ¿Acaso nosotros somos ungidos, pastor?
Bueno, desde que creemos, el Señor nos llama, nos unge con su Santo Espíritu. Así es. Y de ahí en adelante, después de esa unción, pues uno tiene que vivir conforme a esa unción. ¿Es el bautismo un tipo de unción? Definitivamente. Cuando somos bautizados, y por supuesto, no solo físicamente, sino cuando nuestro corazón es bautizado por la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros somos ungidos con un propósito. Por eso Cristo dijo: el Espíritu de Jehová me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías está hablando del año del jubileo. En el jubileo, Satanás debió dar libertad al pueblo de Dios de la muerte. Y como no lo hizo, por eso Cristo viene a enjuiciar a Satanás. Lo enjuicia. Por eso el contexto de Isaías capítulo 12 dice que Él no abrió la puerta a los presos, no libertó a los presos, y Cristo viene a arrebatar a Satanás el control sobre la muerte para que los hijos de Dios puedan ser libertados. Nosotros no estamos bajo el control de Satanás, sino que tenemos la libertad definitiva en Cristo. Por eso es que sencillamente Juan capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Y una vez que lo conocemos, ya no somos más esclavos del pecado, de la muerte, ni del diablo, sino que obtenemos naturalmente la libertad en Cristo Jesús. Bueno, señores, aquí concluye la lección de esta semana. El resumen, hicimos un enfoque de los diferentes temas que vimos en la semana, y recuerden que esta fue la lección número 12, amor y justicia, los dos mandamientos más importantes, y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por lo aprendido durante toda esta semana. Sea un desafío para nosotros poner en práctica lo que aprendemos, y sobre todas las cosas, Señor, queremos pedirte que nos dé tu Santo Espíritu para que nos motive con la obra que Él sabe hacer entre sus hijos, que es impresionarnos para amar. Te pedimos que estas lecciones bien aprendidas, bien asimiladas, puedan ser puestas en práctica para beneficio y desarrollo de tu santo y bendito evangelio. A favor de los demás te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.